en la palabra de Dios y podemos buscar en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 17. Hechos de los Apóstoles, el capítulo 17. Y vamos a estar leyendo versículos 5 en adelante. Y mientras buscan, le voy contando qué estaba sucediendo allí. Pablo estaba con su compañero misionero Silas, y ellos venían de tener una gran actividad y grandes resultados en Filipos. Fue donde predicaron la palabra y fueron puestos en la cárcel, fueron azotados allí y, luego un terremoto abrió las puertas de las celdas y el carcelero de ese lugar quiso quitarse la vida. Y Pablo le dijo que no hiciera tal cosa porque todos estaban allí, nadie se había escapado. Y el carcelero le preguntó qué debo hacer para ser salvo. Y Pablo le dijo que creyera en el Señor Jesucristo y sería salvo él y su casa. Luego el carcelero le llevó a Pablo y a Silas para estar con su familia. Todos creyeron en el Señor y todos fueron bautizados allí. Y fue un gran impacto la predicación del Evangelio, con gran resultado en salvación de almas y bautismo de personas que tomaban ese compromiso de seguir al Señor Jesús. Y luego ellos fueron a un lugar que se llama Anfípolis y Apolonia, y finalmente llegaron a Tesalónica. Cuando llegan a Tesalónica, que es una de las ciudades de Grecia, aún en la actualidad conserva ese nombre, Pablo comenzó a exponer la Escritura y decirle a la gente que era necesario que Cristo padeciese y que Él resucitase de los muertos, y que Jesús, el cual Pablo anunciaba, Él era el Cristo. Y dice ahí la palabra en Hechos 17:4, que algunos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y los griegos piadosos fueron gran número los que se salvaron, y las mujeres fueron no pocas, dice la Biblia. Ese es el contexto de lo que quiero leerles. Y ahora sí, entrando en el tema, dice Hechos 17:5, entonces los judíos que no creían tenían celos, y tomando consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Y esta última frase, hermano, es la que nos convoca hoy una vez más a meditar en nuestra forma de servir a Dios como familias, como cristianos individuales y como iglesia. Los resultados del Evangelio estaban a la vista aquí. Familias, gente convirtiéndose, el enemigo trabajando, tratando de impedir el avance del Evangelio, el progreso de la palabra de Dios. Y eso llevó a que algunos formaran una especie de pandilla, un grupo de gente ociosa, dice la palabra, es decir, de gente que llevaba una mala vida, y formaron una turba y fueron a la casa de Jasón, quien era como un héroe desconocido, y no lo encontraron ni a Pablo ni a Silas. Entonces lo tomaron preso a Jasón y a otros hermanos que estaban en su casa. Y dice el texto que hemos leído que la multitud comenzó a gritar: esto que trastornan el mundo han venido aquí.
Y en esa frase vemos una gran preocupación de los pecadores de Tesalónica. Y la preocupación era porque había llegado el mensaje del Evangelio y donde el Evangelio era predicado producía un efecto, un cambio grande en las vidas, lo que nosotros llamamos una salvación que es eterna. Ahora Pablo y Silas y el doctor Lucas, que era el que estaba con ellos realmente, hermanos, estaban promoviendo lo que nosotros llamaríamos una revolución espiritual. Por donde ellos pasaban quedaban frutos, almas convertidas, gente siguiendo al Señor, gente que se comprometía con el Señor. Realmente la predicación de ellos era, como dice la Biblia, con denuedo, con gran eficacia, con grandes resultados. Y ahí estaban estos misioneros, Pablo y Silas, predicando la palabra de Dios. Y la gente, hermanos, al ver y sentir esa predicación y ver que se habían convertido los griegos y que las mujeres que se convertían no eran pocas, entonces se preocuparon y dando prueba de que no querían abandonar el pecado, dijeron: esto que trastornan el mundo han venido hasta aquí. La palabra trastorno en la Biblia, hermano, tiene varias definiciones. Una que es importante que sepamos es que la palabra trastorno es poner de pie algo que está caído, poner de pie o levantar algo que se ha caído. Y esa sociedad de los tesalónicos estaba caída en el pecado, arruinada en el pecado. Y la única forma que ellos tenían de levantarse eran de escuchar el Evangelio, nacer de nuevo, y era lo único que los podía poner en pie como sociedad. Pero muchos, viendo esos resultados, querían permanecer en el pecado, atados al pecado, encadenados, esclavizados al pecado, y por eso resistían a la predicación y a los predicadores. La palabra trastornar, hermano, quiere decir quitar la calma. La predicación del Evangelio incluye una denuncia del pecado. La predicación del Evangelio consiste en hablar de Cristo muerto, sepultado y resucitado, pero también predicar el Evangelio incluye una denuncia contra el pecado. Por eso la palabra trastorno quiere decir también quitar la calma, revolver. Esa predicación iba a revolver la basura, los lugares más inmundos del alma humana. El Evangelio lo iba a escarbar, a revolver y a sacar toda esa basura del hombre pecador. La palabra trastornar también en algunos contextos se traduce como inquietar. Y ahí la gente se puso inquieta. Llegaron los predicadores. Estos que trastornan el mundo han llegado aquí. La palabra trastornar a veces se traduce como dar vuelta a algo, lo que en nuestra forma pueblerina decimos poner algo patas para arriba, ¿eh? Dar vuelta a algo, algo que pone las cosas a la inversa o que invierte el orden. Eso es lo que hace el Evangelio. Donde el Evangelio llega, toca una vida, esa vida se levanta, esa vida se da vuelta, esa vida se inquieta porque siente que el Evangelio denuncia su condición de pecador, la grave condición de pecador. Y ahí estaba Silas y Pablo y Lucas acompañando ese grupo. Y había allí un grupo que fueron tomados por prisioneros, Jasón y otros hermanos que estaban en su casa. Hermano, esos resultados del Evangelio que vemos en la Biblia es lo que nosotros necesitamos ver mucho más seguido en la Iglesia Bautista Maranata. Predicación del Evangelio no se trata de un maquillaje para las personas, es decir, producir algún cambio, no. Se trata de nacer de nuevo. La predicación del Evangelio tiene que producir un nuevo nacimiento. No es un cambio, hermano, de agenda, no es un cambio de costumbre,
El evangelio produce un nuevo nacimiento. Algunos dicen, bueno, yo antes los domingos comía un asado, antes los domingos iba al fútbol, antes los domingos visitaba a mi familia, ahora voy a la iglesia. Eso es un cambio de agenda. Eso lo puede hacer cualquiera. Pero el evangelio es nacer de nuevo, es tener la certeza de que Jesús es mi Salvador, es tener la certeza de que yo soy un heredero de la vida eterna. Esos eran los resultados que conseguía Pablo, Silas y los otros que predicaban el evangelio. La gente se lamentaba diciendo, si ese mensaje toca nuestras vidas, vamos a tener que dejar nuestros malos hábitos, nuestras malas costumbres, nuestros vicios, los pecados que estamos acostumbrados. Si ese mensaje nos toca, ya no vamos a ser los mismos. La gente no quería venir a Dios, pero la predicación sin duda es un imán que atrae al pecador hacia Dios y lo hace salvo. Así que, hermanos, si estamos entendiendo bien, estamos frente a la predicación del evangelio y sus frutos, predicación del evangelio y sus resultados. Y esto tiene que ser, hermano, una voz de ánimo para nosotros, de animarnos a predicar el evangelio y salir a la búsqueda de estos resultados que tuvieron ellos. Todavía no hemos inquietado el barrio donde está la iglesia, todavía no hemos agitado, no hemos dado vuelta a nada a nuestro alrededor. Y la razón es muy simple, no estamos predicando el evangelio. Cuando Pablo le escribió a los romanos, y todos recordamos eso, y lo leímos el domingo también en el púlpito, y Pablo dijo, no me avergüenzo del evangelio porque es el poder de Dios para salvación. Eso es Romanos 1, verso 16. Y esa palabra poder ya la hemos analizado otras veces. La palabra dunamis, que significa la dinamita, el evangelio es el explosivo de Dios que le pone fin al pecado. Y eso es lo que hay que predicar, hermano, el evangelio, para que el pecado termine en muchas vidas y la gente pueda empezar a vivir para Dios. En esa predicación de Pablo y de Silas no había entretenimiento, hermanos, no había ahí diversión. Realmente, hermanos, ellos estaban allí predicando un mensaje que iba a salvar a la gente y la iba a llevar al cielo. Era un mensaje del cielo el evangelio, predicado con garganta humana. Y ese a veces es un privilegio que todos tenemos que recordar, que cuando hablamos el evangelio estamos hablando de un mensaje del cielo y lo estamos predicando con nuestra garganta, con nuestra voz humana. Ahora, hay una cosa, hermano, que es clave aquí en la Biblia y que nosotros como iglesia necesitamos entender. El predicar el evangelio es una orden de Dios, es un mandato de Dios. Nosotros usamos el término comisión. Esa palabra comisión habla de una orden dada por una autoridad superior. Otra vez, la palabra comisión es una orden dada por una autoridad superior. El Señor Jesucristo, que es nuestro Salvador y Él es la cabeza de la iglesia, dice la Biblia, Él es la autoridad superior a nosotros y Él ha dado una orden de ir por el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Antes de esa expresión, Él dijo, id y haced discípulos. Y esa orden ya fue dada, hermano. No tenemos que esperar un ángel que se nos aparezca con un cartel luminoso y que nos diga, ya es tiempo de predicar. No necesitamos esa experiencia. No necesitamos una tormenta de milagros y de bendiciones. No necesitamos, hermano, ninguna de esas cosas. Solo tenemos que ir y predicar porque la orden ya fue dada. ¿Y cuándo hay que salir? En todo lugar, hermano, en todo momento tenemos la oportunidad para hablar con alguna persona de Cristo. Un folleto, una invitación a la casa de Dios. Esta misma semana hubo personas que había perdido el contacto yo y a estas mismas cuando les envié unos mensajes ya manifestaron su necesidad de venir a la iglesia. Y eso me animó mucho. Porque hay gente, hermanos, que sabe que necesita de Dios. Algunos que se han enfriado, se han alejado del camino, necesitan que esa palabra viva y eterna vuelva a trabajar en ellos.
Pero nosotros los que asistimos a la casa de Dios, tenemos que predicar, hermanos, tenemos que hablar con otros. Hace mucho que nuestro trabajo quizás no lo preocupa el enemigo. Cuando Pablo y cuando Silas aparecieron en Tesalónica, el enemigo se preocupó de verdad. Dice, ¿cómo vamos a frenar ese mensaje? ¿Cómo vamos a frenar el poder de ese mensaje? Y ahí juntaron unos ociosos, unos vagos, armaron una pandilla, una turba, dice la Biblia, pero ninguna de esas cosas puede frenar el poder de Dios. Cuando a Pablo lo pusieron en la cárcel de Roma, muchos pensaron que ese era el final de él como predicador. Y recuerdan el jueves anterior, cuando prediqué el mensaje aquel que se llamaba Acuérdate de Jesucristo del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, dice, por el cual estoy, soy Pablo, pero la palabra de Dios no está presa. Entonces, él mismo lo decía, ellos piensan que me tienen aquí encerrado y que este es mi final, pero la palabra de Dios no está presa, dice él. La palabra de Dios está viva y puede correr de celda en celda, de persona en persona. Y eso es lo que nosotros a veces nos olvidamos, hermano, que nosotros somos conocedores de una palabra viva, de una palabra que tiene el poder para salvar. Y si tomáramos más conciencia de eso, hablaríamos más de esa palabra. Predicando la palabra, hermano. Dice aquí lo que hemos comentado sobre la palabra trastornar, invertir, dar vueltas las cosas, levantar algo que está caído, poner de pie algo que está en el suelo. Hermanos, nuestro ambiente, el ambiente de la costura, el ambiente de la radio, donde yo me muevo, el ambiente de la familia, por donde andamos, tiene que ser sacudido, tiene que ser removido, hermanos. Hay que predicar, porque si no estamos nosotros siendo protagonistas de una misión fallida. Estamos siendo protagonistas de una misión que no la estamos haciendo funcionar. Me estoy refiriendo a la predicación. Estamos siendo dueños de una misión que no estamos cumpliendo. Hay que predicar, hermanos, porque si no, hermanos, la iglesia que no tiene predicación es una iglesia que está condenada a morir. Y a mí me preocupa, y ya lo he mencionado, porque estábamos viendo muchas sillas vacías en nuestra iglesia. Aún los domingos estamos viendo sillas apiladas en el fondo. Es una clara señal que estamos en una decadencia, hermano. Y un día nos vamos a caer y quizás no nos vamos a levantar. Porque a veces esas sillas vacías nos recuerdan la iglesia de Sardis. Recuerden esa iglesia, Apocalipsis capítulo 3, versículo 1 a 6. El mensaje para esa iglesia era, tienes nombre de que estás viva, pero estás muerta. Cada banco vacío que nosotros tenemos, cada silla vacía, es una señal de que la muerte espiritual está rondando entre nosotros. Hay que despertar, hermano. Hay que reaccionar. Y no es el trabajo para el otro. Todos nosotros tenemos que hablar, todos nosotros tenemos que invitar, todos nosotros tenemos que anunciar el evangelio. Id y hacer discípulos. Ese mandato no fue para un grupo selecto, fue para todos, nos incluye a cada uno de nosotros. Y tenemos, hermanos, que cumplir con esa misión. No le podemos fallar al Señor. Hermanos, nosotros tenemos que tomar esa decisión de predicar, porque si no, nuestra paciencia nos va a consumir. Nuestra paciencia nos va a hacer desaparecer como iglesia. Hay que predicar. Es así, hermano. Es así. Algún día del pasado yo prediqué un mensaje que se llamaba avivamiento o aburrimiento. En una de las dos cosas está la iglesia. Y la verdad que nosotros no estamos viviendo un avivamiento espiritual en estos días. Hermanos, tenemos que despertar, tenemos que reaccionar, tenemos que hablar del evangelio. No esperemos que otros lo hagan, tomemos nosotros la decisión. Pablo y Silas predicaron, las voces se levantaron, esto que trastornan el mundo han venido hasta aquí. Ellos impactaron, hermanos, con la predicación. Y había allí resultados que eran notorios.
la gente se convertía. Una multitud de hombres aquí en Tesalónica y mujeres, no pocas. La gente respondía al mensaje del Evangelio porque las necesidades de esas almas eran enormes. Estamos rodeados nosotros de almas necesitadas. Solamente nos falta ponernos en obediencia al Señor. Y voy a subrayar esa frase. Necesitamos ponernos en obediencia al Señor y cumplir con lo que Él nos mandó, que es el de anunciar el Evangelio. Pablo y Silas en esta noche son el ejemplo para nosotros. Pablo y Silas son los que nos muestran que el mensaje del Evangelio es el poder de Dios para salvación. Pablo y Silas nos muestran en esta noche que nosotros podemos trastornar al mundo, invertir las cosas como están, con un solo hecho, predicando el mensaje del Evangelio. Hoy tenemos que poner la lupa sobre Pablo y sobre Silas, y tenemos que ser imitadores de esos misioneros, de esos varones de Dios que predicaron el Evangelio con denuedo, y Dios los premió dejándoles ver el fruto de almas salvas. Vamos, hermanos, por esos frutos, vamos a buscar esas almas salvas, vamos a cumplir con el mandato del Señor, predicar el Evangelio a toda criatura. Es tiempo de animarnos, de levantarnos y de decirle a Dios un claro, heme aquí, envíame a mí, Señor. Bueno, que Dios bendiga, hermano, Amén. su palabra en esta hora.